Sucedió en Jerusalén. Los artistas la han representado a lo largo del tiempo. Y en Sevilla es algo más que un rito o una celebración. Es la historia que cambió el rumbo de la historia. Es la Pasión. La Pasión de Jesús en Sevilla comienza, su origen más remoto es la identificación con Jerusalén. A partir de ahí pues se desarrolla toda una devoción, una propuesta de vida cristiana y también pues una forma de vida que afecta a la ciudad, y creo que además que la configura. De tal manera que yo creo que tiene propiedad el que llamemos a Sevilla una nueva Jerusalén a través de la Pasión y lo que las hermandades ponen en escena. La Vía Dolorosa, en la actualidad, pertenece al barrio musulmán de Jerusalén, una ciudad dividida en 4 zonas, en 4 barrios. La ciudad antigua de Jerusalén, la ciudad amurallada, está dividida entre el barrio armenio, el barrio cristiano, el barrio musulmán y el barrio judío. En aquella época estaba ocupada por Roma y hoy está dividida en 4 zonas completamente diferentes. En este punto concreto de la ciudad de Jerusalén nace la Vía Dolorosa, el camino que recorrió el Nazareno desde la flagelación en el pretorio de Pilato hasta el Gólgota. Las personas que están por estas calles, en este lugar, cuando Jesús va cargando con su cruz, camino de aquí del Calvario, a quien están contemplando es a un Galileo que se ha hecho de un grupo de discípulos. Ese grupo de discípulos lo han reconocido como Mesías. El Maestro, Jesús, ha hablado de un Dios entendible por los pobres, por los sencillos, poco entendible y aceptable por los poderosos de aquel tiempo. En esta piedra apoyó su mano, dejando su huella, Jesús Nazareno, cuando iba camino del monte de la Calavera. Y aquí fue donde los romanos obligaron a un hombre de Cirene llamado Simón a que cargara con la cruz. Una de las estaciones más entrañables, una de las estaciones más sentidas del Vía Crucis. El momento en el que todo un Dios se derrumba, cae al suelo y no puede con el madero. Es una identificación con Jesús en la penitencia, o sea, en el padecimiento. Es un comulgar con lo que Jesús ofrece y da, y eso pues se lleva hasta en el nombre y hasta en las actitudes personales internas y externas que debe tener alguien que participa en la conmemoración de la Pasión. Por eso no se debe banalizar nunca al nazareno, por todo lo que lleva detrás, por lo que conlleva una identificación con Jesús. El nazareno no lleva un disfraz, decimos que lleva un hábito, pues no diría cuasi religioso, sino es un hábito religioso. Sexta estación del Vía Crucis. Aquí fue donde la santa mujer Verónica extrajo la veroicónica, la verdadera imagen del divino Galileo, gracias a un paño que sirvió para secarle la cara. Causa escalofrío pensar en lo que pudo sentir aquella mujer teniendo el rostro del mismo Dios apretado entre sus manos. Al igual que hizo la Verónica en la Vía Dolorosa de Jerusalén,
los artistas han intentado plasmar el rostro del Cristo en un lienzo, en el volumen de una escultura, en una imagen sagrada. La historia del arte no se comprende sin la pasión. A lo largo de la historia del arte, la pasión ha ido en paralelo a la propia concesión de los artistas. Hasta el siglo V realmente la pasión no se representaba. La pasión de Cristo era más una cuestión simbólica. De hecho, la cruz tenía una carga que podríamos llamar despectiva, negativa, y hacía que se optara por símbolos que no tenían nada que ver con ese sentido de la pasión, del martirio, de algo que estaba reservado pues, para los ladrones o para los peores asesinos. Será a partir del siglo V cuando empecemos a ver las primeras representaciones de la cruz, las primeras representaciones de las escenas pasionistas, pero siempre desde un punto de vista muy sumario. En realidad hay que esperar hasta los siglos de la Edad Media, los últimos siglos de la Edad Media, y sobre todo el Renacimiento, que es el que crea la gran iconografía de la pasión. El mundo del Renacimiento se basa sobre todo en la estampa. Una estampa que se crea y a partir de ahí se copian las iconografías. En eso será fundamental la figura de Alberto Durero. Alberto Durero va a abastecer de estampas prácticamente a toda Europa. Sus libros sobre la Gran Pasión, sobre la Pasión de Cristo, sus escenas muy descriptivas, muy grandilocuentes, muy reposadas y al mismo tiempo con una profusión de detalles realmente amplia, hacen que se pueda encontrar la línea de Alberto Durero desde Italia a España o a cualquier lugar de Centro Europa. La pasión se representa a través del manierismo de la alargatura del Greco, donde todo se hace espiritual y donde la línea se alarga. La pasión se representa a partir de los juegos de luces y de sombras de Caravaggio, donde se remarca aquello importante mediante un contraste brusco de luz. La pasión se representa mediante la humanidad muy cercana. Tiziano hace que la figura de Cristo y la figura del Cireneo transmitan la idea del diálogo. Sisery es un autor del siglo XIX que nos permite imaginarnos la influencia de la pintura en todo lo que son los misterios pasionistas del mundo de la Semana Santa. El misterio de San Benito, el misterio del traslado en el caso de Santa Marta, son composiciones que van mucho más allá de lo meramente pictórico, porque también entra lo teatral. En Sevilla, la pasión se representa a través de la imaginería. Tallas, misterios, imágenes que van mucho más allá del arte. La Semana Santa, a fin de cuentas, es la representación de la pasión según la ciudad. El creyente sevillano o el creyente andaluz no está acostumbrado a las expresiones extremas de dolor. Es más, quizás las rechaza un poco. Los imagineros han intentado entrar en el creyente a través de los sentimientos de pena, de lástima, de contención. ¿Eso cómo se hace? Pues intentando dar dolor a la imagen, pero sin caer en lo grotesco. La representación del Nazareno es una representación puramente idealizada. Nosotros hacemos o representamos a un Cristo humano cargando con una cruz, pero a la vez tampoco demasiado cansado ni demasiado machacado. El imaginero intenta evitarlas por todos los medios. Va siempre provocando más la oración y la devoción que influenciar en la retita.
El Nazareno del Silencio lo que representa es la aceptación de la cruz, la idealización del dolor, de la pasión, a través de la imagen de Ocampo y a través de todo el entorno que rodea a la figura de Jesús Nazareno. Pasión, pues pasión es la contención, gran poder es explosión hacia afuera, es potencia, es energía, es zancada. Las técnicas escultóricas utilizadas son completamente contrarias. En gran poder se exageran las proporciones, se exagera la zancada, todo se exagera para dar esa potencialidad, esa proyección hacia afuera. Y en pasión pues es todo lo contrario, es un Cristo que se recoge hacia adentro, es un Cristo con una zancada pequeña, es un Cristo encorvado, es un Cristo con la mirada hacia adentro. Uno te llama a la reflexión interior, a la oración interior, y otro te llama a la expectación. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El sevillano no acepta la muerte de Cristo. El sevillano duerme a los Cristos en la cruz. Entonces, la representación de los Cristos crucificados son muy dulcificadas, con una estética muy divinizada, una estética muy idealizada, por esto que te estoy comentando, ¿no? Porque se huye del dolor extremo, se huye de la realidad extrema de lo que es una persona crucificada en una cruz. El camino que recorrió Jesús está hoy ocupado, flanqueado por tiendas, por bazares, es prácticamente un zoco, pero no piensen que esto no tiene nada que ver con lo que pasó entonces. Tiene mucho que ver, porque en aquella época los reos que iban condenados a muerte pasaban por calles similares a estas, donde el personal, valga la redundancia, pasaba olímpicamente del condenado a muerte. Dentro de la Basílica del Santo Sepulcro se encuentra el Gólgota, la piedra con forma de calavera donde crucificaron a Jesús. Fuera, en pleno barrio musulmán de Jerusalén, la mezquita. La muerte en Sevilla es una muerte glorificada, yo siempre lo he visto así. Por eso no nos choca que celebremos la muerte de Jesús, pues con la alegría que transmite la esperanza de María, en la Macarena, en Triana, lo que transmite un paso de misterio, el hecho de que haya aplauso, incluso alegría, ¿no? Los primeros cristianos huían de la representación de la crucifixión. Tenía un carácter infamante. Jesús aparecía como un delincuente, como un reo condenado a muerte. La muerte de Cristo hasta el siglo XV prácticamente no se representa, sino que está vista desde un punto de vista naturalista en el cual se huye de la idea de la muerte.
cuando lleguemos al mundo del Renacimiento, pero sobre todo es cuando lleguemos al Barroco, cuando lleguemos a Michelangelo Merisi y el Caravaggio, vamos a encontrar una muerte cercana, una muerte en la que se representa a una persona de carne y hueso. La crucifixión se va a ir representando en la historia del arte, sobre todo a partir de una serie de añadidos que se hacen en el mundo del Renacimiento, pero muy especialmente en el Barroco. ¿Por qué? Porque es el Concilio de Trento el que indica todos aquellos elementos que tienen que acercar la iconografía pasionista. Pensemos, pues, por ejemplo, en un autor como el propio José Rivera, el españoleto, que va cargando de figuras no solamente el mismo concepto de la crucifixión, sino todos los personajes que hay alrededor, que ya están perfectamente definidos. Es decir, junto a la muerte de Cristo en la cruz aparece María Magdalena, aparece la Virgen, aparece San Juan. Es lo que entendemos por un calvario completo. Esa idea completa que se hace en la pintura se va a trasladar también a los misterios pasionistas y hace que se entiendan en un conjunto que es el conjunto propiamente barroco. Una cosa es la imaginería y otra cosa es el modelismo cofradiero. Para plasmar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, tal como lo hicieron grandes maestros del barroco andaluz y español, los imagineros del barroco lo que intentaban era actualizar desde el punto de vista artístico el nuevo discurso que se empezaba a escribir tras el Concilio de Trento. Hay un manierismo que conocemos como el manierismo de la alargatura, que Miguel Ángel traslada a toda Europa. En un dibujo que realiza para su amada platónica, para Victoria Colonia, realiza una línea zigzagueante, serpenteante, que se va copiando por un lado a partir de dibujos, por otro lado a partir de obras de orfebrería que especialmente llegan a España y que se repiten una y otra vez. El principal fiador de ello va a ser El Greco, va a ser la obra de Marcos Cabrera con el Cristo del Museo y va a ser todos esos Cristos de fines del XVI, Gaspar Núñez Delgado sería un ejemplo muy claro, que nos trasladan la idea del manierismo de la largatura, de esa contorsión viva de Miguel Ángel a la escultura y a la pintura española del siglo XVI. El Cristo de la Fundación de los Negritos es el puente intermedio entre el manierismo y el barroco. Juan de Mesa fijó la representación del crucificado en la Semana Santa. Sigue a su maestro Montañés y convierte lo clásico en lo barroco y lo barroco en algo universal. El Cristo de la Conversión, pues es un Cristo vivo, es un Cristo que se proyecta hacia afuera, es un Cristo previo a la expiración, es un Cristo que apoya o agota sus últimas energías en poder comunicarse con Dimas, es un Cristo también muy estilizado en proporciones, es un Cristo muy triangular en la cruz. El Buena Muerte es la dormición de Cristo clavado en la cruz. El Cristo de la Buena Muerte es teología tallada en madera. El Cristo del Amor es un Cristo potente, es un Cristo de grandes dimensiones, es un Cristo estilizado, es un Cristo, bueno, a nosotros nos ha llegado con esa oscuridad que recoge y que asombra. El que participa en la Semana Santa de Sevilla, pues sabe que la muerte no tiene última palabra, y miramos a Cristo muerto, pues desde luego con amor, con compasión, pero insisto, con mucha esperanza. La muerte de Jesús
y la muerte en general. Por eso aquí la vivimos de una forma luminosa, iluminada, no oscura, sino llena de verde esperanza, llena de flores, llena de música, llena de sentidos, ¿no? Es una conmemoración definitiva de la vida. Aquí se ve perfectamente el esfuerzo sobrehumano que tuvo que realizar Jesús para poder llegar desde el pretorio de Pilato, donde fue cruelmente flagelado, hasta el monte Gólgota, una cuesta empinada actualmente con escaleras que tuvo que recorrer el Hijo del Hombre sabiendo que iba hasta el final, aunque claro, en este caso, en esta película, el final no fuera ese sino el principio. El cachorro es el punto álgido quizás del dramatismo extremo de lo que es la muerte en sí, o el segundo previo a la muerte en sí, representado en una cruz. Quizás para mí es de las iconografías más que recoge más el momento de la muerte. Es una muerte que sabemos que está transida de resurrección, ¿no? La quinta angustia es el barroco llevado al extremo, y el punto álgido lo tiene que intentan incluso hasta darle movilidad a la imagen del Cristo, ¿no? Para todavía crear más esa sensación de bajada del Cristo y de que el Cristo está, digamos, en volanda, y la expresión, bueno, aunque la imagen no pertenece a esa época, la imagen de la Virgen, pero encaja a la perfección en el misterio. La carretería, bueno, pues es el romanticismo puro, es un misterio muy clásico, diríamos, en el que el movimiento de las imágenes es estático, no hay un gran dinamismo entre todas las imágenes, pero sí mantiene una estética muy equilibrada de todas las imágenes con respecto al paso en sí. La muerte es el retorno a la tierra, el regreso a lo mineral, a la materia orgánica, a la piedra. Antes de la pasión, Jesús se había retirado a orar al desierto. Luego caminaría por esa misma piedra que hoy podemos pisar bajo las calles que recorrió, la auténtica piedra del Litóstrotos. Al final del camino, otra piedra lo esperaba, la que tiene forma de calavera, la piedra donde metemos la mano, como si fueran los dedos de Tomás, cuando los introducía en la llaga del Maestro. Es la piedra de la muerte que conforma el laberinto de los cementerios en Jerusalén. En Sevilla preferimos la madera, vegetal y cálida. Aquí, la Madre Tierra es la Madre amorosa que recoge la muerte al pie de la cruz. Para sustituir al antiguo tema del desmayo de la Virgen, a partir del Concilio de Trento se recomienda una iconografía diferente. Va a ser la iconografía de la piedad, de la deposición, de la Virgen que no se desmaya, sino que está de pie al pie de la cruz, como un Stabat Mater, o bien portando el cuerpo de Cristo. Son las representaciones de
autores como Tiziano, de autores como Van Gogh, de autores de la segunda mitad del siglo XVI, sobre todo del siglo XVII, donde nos muestran a María al pie de la cruz y donde nos, digamos, reconvierten aquel, digamos, naturalismo medieval y lo transforman en una cercanía naturalista muy propia del barroco. La mortaja es uno de los pasos más serios, más tétricos, digamos, que podemos tener en la Semana Santa. Volvemos otra vez a la quietud de las imágenes, al recogimiento hacia adentro, esa proyección en diagonal desde la Virgen hacia abajo. Cuando muere Jesús, yo creo que aquí en Sevilla lo vivimos como la muerte de alguien muy cercano, como un familiar. Lo previo a la resurrección son momentos en los que hay un gran respeto y hay una gran sencillez y austeridad, y se vive eso con mucho silencio. De la muerte a la vida solo hay un paso, hay una imagen, un leve matiz. Sin embargo, de la muerte a la vida, el paso tiene nombre, es el gran misterio. El yacente, en el paso de misterio del yacente, estamos viendo la quietud de la muerte, estamos viendo post-mortem, estamos viendo la rigidez de una persona muerta, signos de la muerte en el verdor de la policromía, en la rigidez de los miembros, en el afilamiento de la nariz, ¿no? Pasamos al resucitar, la resucitada explosión de vida. La resurrección va a ser una de las iconografías más tardías. Durante muchísimos siglos, en el arte cristiano, la resurrección va a estar representada simplemente por símbolos, por un sol, por una cruz, por una iluminación espectacular del lugar, pero hay que esperar a prácticamente finales del mundo medieval, y sobre todo al siglo del Renacimiento, para que se empiece a representar el momento en el cual Cristo aparece como nuevamente encarnado y con una serie de elementos alrededor que, bueno, pues van variando dependiendo de los evangelistas que se opten por plasmar en la pintura y en la escultura o por la propia concesión del artista. Suelen aparecer los romanos, suelen aparecer las figuras de las Marías que se encuentran con Cristo y siempre es una representación de tipo anacrónico. Los soldados romanos están vestidos a la usanza del Renacimiento, a la usanza del mundo barroco. Las Marías también pueden aparecer vestidas como unas damas de corte del siglo XVI o damas del siglo XVII, y de cierto modo no es otra cosa que una interpretación de la cercanía de ese Cristo que ha resucitado con el nuevo hombre correspondiente a cada tiempo. Si hay un autor misterioso en la historia del arte es Piero della Francesca. Estudiar la luz de Piero es estudiar el misterio de la pintura. Algunos autores piensan que es el primer artista realmente contemporáneo. Cuando se acerca al misterio de la resurrección, lo hace con ese misterio que envuelve a la resurrección de Cristo. En el sentido de la luz, absolutamente irreal, en el sentido del color y en el sentido de esos elementos planos, prácticamente puestos como si fuera una especie de troqueles sobre un escenario teatral, donde parece un mundo absolutamente misterioso el de esos dos soldados romanos y esa figura de Cristo triunfal que resucita. La resurrección en Sevilla supone una explosión de luz, de alegría, en el que pues se vive la culminación de algo muy hermoso y que sobre además el pórtico, ¿no? a vivir vivir el amor, vivir el encuentro con el otro, vivirlo desde Dios desde luego, pero se hace con esa pasión, vaga la palabra, ¿no? Esa pasión con la que hay en los corazones, ¿no? que en los que hemos puesto todos estos días, ¿no? Pues se vive con esa intensidad, con intensidad, se vive también con nostalgia, ¿no? por lo vivido, pero de luego sí con mucha intensidad y alegría. El
el resucitado de la quinta angustia es Prasíteles divinizado. Es una imagen que reúne el canon manierista por excelencia, lo apolíneo, el culmen de la escultura manierista se pone de manifiesto en el Cristo, en el resucitado de la Hermandad de la Quinta Angustia. La iconografía de la resurrección es el que pone el punto y final a la pasión, muerte y resurrección, donde ya ha huido el dolor, ya no existe el dolor, lo que existe es la gloria representada a través de esa imagen del Señor elevándose a los cielos. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba a 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Si Jesús no hubiera resucitado, la Semana Santa de Sevilla sería un triste teatro.